Es una bendición nuevamente estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios, motivo de gozo, motivo de alegría, saber que el Señor nos da una vez más esta oportunidad de volver a compartir, de volver a reunirnos de manera virtual para hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, para hablar acerca del reino de Dios, que fue justamente lo que Jesús vino a hacer cuando estuvo en la tierra, cuando inició su ministerio y todos los años que estuvo predicando, que no fueron muchos, pero que fueron muy sustanciosos, porque por supuesto eso es lo que nos da vida, lo que nos enriquece, lo que nos llena, lo que nos hace cada día seguir adelante, motivándonos y creciendo en el conocimiento del Señor. Siempre que se habla acerca del paso de los seres humanos sobre la tierra y la necesidad de que dejemos un legado, porque de pronto este ha sido el discurso con el cual fuimos creciendo, nos fueron enseñando, nos llenamos de expectativas, pensando en que algún día teníamos que dejar algo, teníamos que dejar una herencia, teníamos que dejar un legado sobre la tierra. Y los que se justifican, los justificadores de estas corrientes, intentan sostenerse o agarrarse del humanismo antropocentrista, que es la corriente que intenta exaltar al hombre por encima de cualquier otro ser humano del cual se tenga conocimiento en este mundo, fuera de este mundo, o incluso también que no se tenga conocimiento, porque a través de este tipo de corrientes se trata de exaltar al hombre como lo más importante que hay sobre la creación, y se nos olvida, por supuesto, que el ser más importante de toda la creación es Dios, el que no comparte su gloria, el que no comparte nada, absolutamente nada de ese primer lugar con ningún ser creado, porque todas las criaturas alrededor de Él hemos sido creadas por Él. Y es por ese motivo también que de manera deliberada se nos impulsa a pensar que cada ser humano sobre la tierra está destinado a dejar una huella. Este tema de la huella a mí me causa mucha gracia, me parece un término bastante jocoso, bastante chistoso cuando se habla de él, y me hace pensar en las evidencias que han descubierto los arqueólogos, la arqueología, con respecto a la existencia de unos seres a los que le llamamos los dinosaurios, y cómo en algunos lugares del planeta se ha encontrado lava volcánica solidificada, por supuesto ya seca y fría, donde se observan figuras estampadas por este tipo de seres, pero yo iba a decir personas, no son personas, son seres, los dinosaurios, donde están estampadas sus patas o sus cascos, la figura de sus patas y de sus cascos, de estos seres que no podemos negar que fueron extraordinarios y, por supuesto, alguna vez existieron sobre la Tierra. La evidencia arqueológica es bastante amplia con respecto a la existencia de estos seres. No nos cabe la menor duda de que sí, algún día pisaron la tierra, por supuesto. Pero cuando se habla de dejar huella, yo me imagino justamente estos animales gigantes, muchos de ellos eran gigantes, donde caminaban por esos lugares y dejaban marcada su casco, su extremidad, donde pisaban, y esto pues perduró a través de los siglos para que nosotros hoy podamos ver y tener una idea acerca de cómo eran, de qué tamaño eran sus patas y otra serie de características más. Así que de manera inevitable, cuando oigo hablar de dejar huellas sobre la tierra, me remito a hacer esta analogía de que el ser humano sobre la tierra es una especie de dinosaurio queriendo dejar su huella estampada. Y no está muy lejos de eso, porque pareciera ser como que esto es una recurrencia a algo ya muy viejo, ya de vieja data, en donde se nos induce, se nos habla a cada momento de que tenemos que dejar huellas sobre la tierra. Tal vez no, por supuesto, en
en lava ardiente para que después se enfríe, se solidifique, sino en el tiempo, de la manera como vamos pasando y cómo este tiempo, siendo implacable, nos recuerda, todos los días nos recuerda que morimos poco a poco. Todos los días morimos un poquito y ya mañana al despertar nos damos cuenta que vamos envejeciendo. Cada vez que nuestro rostro se ve reflejado en el espejo, lo logramos comprobar. Cada vez que vemos a una persona que teníamos mucho tiempo de no ver, lo logramos comprobar y nos damos cuenta que definitivamente el tiempo no pasa en balde. De igual manera, las fotografías que tenemos de nosotros, de nuestros hijos y de toda la gente que está a nuestro alrededor, es un recordatorio que nos mantiene todos los días informados con respecto a cómo el tiempo va pasando en nosotros los seres humanos. Así que hay un pasaje en la Biblia que, por cierto, es bastante conocido y está en el libro de Mateo, capítulo 19, versos 16 al 22. Le invito para que, si usted tiene ahí su Biblia, la abra y podamos leer este pasaje junto. Mateo, capítulo 19, versos 16 al 22. Dice así la palabra del Señor: sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre qué es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece sus mandamientos. De manera muy directa Jesús le pregunta, pero bueno, el muchacho sigue entonces hablando con Jesús, verso 18. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Note este detalle particular. Cuando él oyó eso, dice la palabra de Dios que se fue triste, porque era una persona muy rica. En este pasaje entonces nos vamos a encontrar, por supuesto, un conflicto de intereses. Este muchacho, esta persona joven, llevaba por dentro un gran conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque nos presenta a alguien que tiene una fuerte confrontación dentro de sí mismo, porque sabe que su vida terrenal es efímera. Todos nosotros sabemos que nuestra vida terrenal es efímera. Siempre se habla de conceptos, o se nos ha enseñado con respecto a conceptos tales como: tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a disfrutar, tengo derecho a darme un gustito, dicen algunos, tengo derecho a pasar mi juventud como yo quiera y ya después veremos si busco a Dios o no busco a Dios, dicen algunos también, de una manera muy errónea y muy apresurada. Y bueno, ¿cuánto es ese tiempo que esa persona justo desea ser feliz o piensa ser feliz? ¿Cuánto le va a durar ese gustito? ¿Cuánto le va a durar ese disfrute? ¿Cuántos años, digámoslo así, para tener un conteo en cuanto a cronología se refiere? Bueno, yo diría, somos jóvenes, fuimos jóvenes en algún momento, en mi caso, cuando tenía 13 años, 14, 15, y era un adolescente, y ya después fui un joven. Eran tiempos en los cuales yo pensaba que la vida nunca se iba a acabar, yo pensaba que todo iba a ser eterno, que la juventud era eterna, que lo que yo conocía, lo que yo sabía era suficiente para enfrentar la vida. Incluso pensaba que los demás estaban equivocados. Y mis padres, la forma de pensar de mis padres me parecía anticuada, me parecía salida de contexto. Y así sucesivamente fueron pasando los años
hasta que de pronto llegué a darme cuenta que el equivocado era yo. Crecí, me hice más viejo y conforme va pasando el tiempo y me voy haciendo más viejo, me he dado cuenta cuánto más equivocado estaba. Sin embargo, bueno, el tiempo ya pasó y de eso no puedo devolverme, no puedo hacer absolutamente nada para atrás. Gracias infinitas al Señor que me ha permitido estar vivo y que me permite en estos momentos poder recapacitar sobre todas esas cosas. Pero realmente la vida terrenal es efímera. Si usted analiza cuánto dura la juventud, supongamos que dure 5, 6 años, 10 años cuando máximo. ¿Cuánto le dura a usted el ser joven? Pero se acaba. ¿Cuánto es 10 años comparado con una eternidad? Porque este es el otro concepto que nosotros no entendemos o no se nos enseñan, o la corriente de este mundo se ha preocupado porque no lo conozcamos. ¿Cuánto es una eternidad? Bueno, no sabemos cuánto es una eternidad. Simple y sencillamente es un lugar, es un tiempo, es un espacio donde no pasan los años. Y esto es algo que en este momento, estando dentro de este cuerpo y siendo seres terrenales con existencia efímera, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Pero a fin de cuentas vamos a caer en la razón o en la realidad de que todo es efímero, de que todo se acaba. La vida terrenal es efímera. Nuestro paso sobre la tierra puede terminar en cualquier momento. Hoy estamos vivos, no sabemos dentro de un rato, no sabemos mañana, no sabemos si nos vamos a levantar, si vamos a poder caminar, a respirar incluso mañana o dentro de un rato. Y esto es algo que ya con el tiempo uno llega a entenderlo y llega a preocuparse sobre la forma alocada, muchas veces desesperada, con que uno trató de vivir la vida pensando que lo que teníamos aquí era lo único que había. Por supuesto que cuando Dios se nos revela, cuando aparece Cristo en nuestra vida y se nos muestra como nuestro Señor y Salvador, como el ser celestial que vino a la tierra a convertirse en un hombre para redimirnos a nosotros del pecado, para pagar por nosotros una deuda que nosotros no podíamos pagar, entonces nos damos cuenta que sí, definitivamente somos efímeros sobre la tierra, pero tenemos una existencia eterna, y esa eternidad es la que Dios nos regala a través de Jesucristo, y esa eternidad es la que usted y yo podemos escoger. ¿A dónde vamos a pasar esa eternidad? Pregunta: si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no conoce a Jesucristo, o si usted le han hablado de Jesucristo y no ha querido entender que Jesucristo es el Señor y Salvador de todos aquellos que lo reciban y que lo acepten, te pregunto en este día, tarde, noche, la hora que sea que me estés escuchando, que estés viendo este video, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde crees que vas a pasar la eternidad? Si piensas que Dios es tan bueno que al final de los tiempos va a perdonar a todos y va a dejar que todos accedan al cielo, igual que yo pensaba en algún momento, estás muy equivocado o equivocada. Hay que estudiar la palabra, hay que conocer la palabra de Dios para darse cuenta que definitivamente Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es toda bondad, pero llega un momento en que ya nosotros escogemos, y si escogimos mal, vamos a enfrentar esas consecuencias. Por eso la palabra del Señor nos habla de algo muy importante, que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos para la eternidad, vamos a vivir una vida eterna, pero si sembramos para la condenación eterna, vamos a recibir condenación eterna, y de esto nadie, absolutamente nadie se va a poder escapar. Como lo hemos venido diciendo, nuestro paso sobre la tierra en cualquier momento se puede acabar, pero nos han vendido la idea y la hemos comprado por un mal precio, por el precio de la desobediencia, es un mal precio que hemos pagado por ella, que nos dice que es necesario dejar huella sobre la tierra. Repito, igual que los dinosaurios que dejaron sus huellas y hoy podemos decir existieron, y pienso que por ahí anda la cosa. Nos han hecho creer que alguien tendrá que recordarnos algún momento. ¿Y cómo nos van a recordar? Bueno, nos dicen por ahí que como un hombre de negocios exitoso, como una persona con mucho dinero, con la cual pueden acordarse todos aquellos que lo conocieron, como alguien que acumuló riquezas. Y déjeme decirle algo: con el paso del tiempo,
una persona puede acumular muchas riquezas, pero llegará un momento en que esa persona, cuando el Señor lo llame a cuentas, cuando tenga que entregar su alma, va a suceder que todas esas riquezas no se las va a poder llevar consigo. Alguien las va a disfrutar, alguien las va a administrar o alguien las va a malgastar. O sea, tenemos que entender esto, existe una eternidad donde no nos vamos a llevar absolutamente nada, más que la salvación que en este momento el Señor nos regala y nos dice que si lo aceptamos, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y si lo aceptamos en este momento como nuestro Señor y suficiente Salvador, vamos a tener vida eterna. Esa vida eterna, por supuesto que si aceptamos a Jesús va a ser en el cielo, si no lo aceptamos va a ser en el infierno. Así que, ¿cuál es la verdadera elección que debemos tomar un día como hoy, o debemos de tomar ya en este momento? Repito, el tiempo pasa, todo se acaba y no sabemos en qué momento nuestro hilo se va a cortar, nuestra vida va a terminar sobre la tierra y ya no vamos a tener posibilidad de elegir. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, se refiere a esto tan importante que nosotros siempre andamos buscando. Dice así: Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Debemos de ponerle mucha atención a este versículo, porque Salomón nos dice una verdad que definitivamente es incuestionable, y es que aunque Dios se haya esforzado o haya tratado que el hombre lleve en sus genes la noción de que va a vivir eternamente, todos tenemos esa noción de eternidad. Todos sabemos que vamos a vivir en algún momento eternamente o vamos a vivir eternamente. Lo que pasa es que no sabemos cómo canalizar ese sentimiento, cómo poderlo llevar al conocimiento, y ese conocimiento se lleva únicamente a través del conocimiento de Jesucristo, a través del conocimiento de la palabra. Por eso es que Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque ese fuego que quema dentro de nosotros, pensando que qué va a pasar cuando nos muramos, es en gran medida ese sentimiento de eternidad que Dios puso dentro de nosotros. Al hombre, a los seres humanos nos cuesta sujetar la mente al conocimiento de la palabra de Dios, porque nos cuesta entender también que todo lo que sucede alrededor está al cuidado de Dios, al cuidado de nuestro Creador. Nos parezca ilógico, nos guste o no nos guste, Dios tiene cuidado de todo y Él ve absolutamente todo lo que pasa. Todo lo que a nosotros nos pase, sea bueno o sea malo, está bajo el control de Dios. Y esto, hermanos, es algo que tenemos también que entender. Así que cuando aquel muchacho joven aborda a Jesús, va donde él, acude donde él, en lugar de sacar chispas en su mente o en sus neuronas, pensando un poco cuál sería la solución que él tenía que darle a su problema, porque él andaba con un problema de eternidad dentro, él andaba preocupado. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de eternidad que Dios había puesto en él, en ese momento lo estaba mortificando, lo estaba preocupando. Él pudo haberle sacado chispas a sus neuronas tratando de resolver ese problema, o sea, y él dice: bueno, aquí tengo un conflicto, si decido dejar huella sobre la tierra, que es lo que básicamente él pensaba que estaba haciendo, porque tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, o por el contrario, si buscaba la eternidad, el sentimiento de eternidad le quemaba por dentro. El joven busca una solución mucho más fácil y acude a Jesús y le pregunta con cierta capciosidad, porque si usted analiza, esta es una pregunta capciosa lo que él le hace. Esa pregunta entre los rabinos de la época, por supuesto que hubiera sido una verdadera bomba. Dice: ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Pero vea cómo Jesús de manera magistral le hace una respuesta que tiene un significado muy profundo, demasiado profundo, porque no había que discutir sobre el tema.
Jesús sabía que esa era una pregunta que no merecía ni siquiera la más mínima discusión, de ninguna manera. Y él le pregunta, el muchacho va y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y si usted estudia un poquito el contexto, se va a dar cuenta que para un judío practicante solía ser también un tanto estúpido. ¿Por qué? Porque si yo llegaba donde un rabino y le preguntaba, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Bueno, si era un judío practicante tenía que saber ya lo que la ley de Moisés decía. Era algo que quizás, como le digo, era una pregunta capciosa porque trató de alguna manera como de buscar un refugio en Jesús para las cosas que él hacía, sabiendo, repito, que por dentro le quemaba un sentido de eternidad. Todos los judíos conocían lo estricto que era la práctica de su religión. Era una religión muy estricta, muy llena de conceptos, muy llena de prácticas, muy llena de ritos, ritualidades que tenían que cumplir, y que eso pues los hacía ante la gente buenos o malos. No ante Dios, por supuesto, pero ante la gente. Recordemos que era una religión basada en obras. Así que podemos pensar que esta pregunta, pues para Jesús era lo más sencillo que podía haber. Y Jesús le responde conforme al conocimiento que el muchacho tenía. Así que él llega donde Jesús queriendo salir aprobado, pues él sabía que aquel rabino llamado Jesús no solo practicaba rectitud, sino que era la rectitud misma, la rectitud caminando. Jesús era la rectitud en persona. Como era de esperar, entonces Jesús le habló conforme al conocimiento que el muchacho tenía. No le dice de cosas que él no supiera, le habla justo de la palabra, le habla lo que decía la Torá. Le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es de imaginar que los ojos de aquel muchacho se iluminaron de alegría. ¿Qué debió pensar él por dentro cuando escuchó todo esto? Dice, qué maravilla, qué fácil me la puso al maestro. Ya me lo suponía, yo me suponía que también era bueno, porque él llega justificándose y hablando de bondad, y Jesús le dice, bueno, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Pero sin embargo, de acuerdo con las costumbres y la tradición, de acuerdo a la práctica de la religión de ellos, los que hacían estas cosas eran buenos y eran considerados como buenos. Y entonces él, siendo un practicante de la ley de Moisés, es muy posible que, por supuesto, había crecido en un hogar judío donde lo obligaron no solo a conocer la ley, sino que también a guardarla. De esos judíos completos que se circuncidaban, que eran circuncidados, que eran presentados al templo, que eran llevados a realizar todos los ritos y todas las prácticas que ellos hacían. Cuando Jesús le da esta respuesta al muchacho, pues obviamente debió haber sonreído, muy contento, muy aliviado, muy seguro de que había logrado la aprobación. Me lo imagino, viendo a Jesús sentado por ahí en una silla, se acomoda su túnica, se cerciora que su kipá estuviera bien colocada en su cabeza, en el lugar adecuado, cambia de tono de voz y de pronto se siente con un gran orgullo para decir lo que va a decir y le dice, maestro, todas esas cosas las he cumplido al pie de la letra. ¿Será que todavía me falta algo para ser salvo y para poder ir al cielo? Es algo retador, porque dice, si todo eso lo he cumplido, y preguntarle qué me falta, sabiendo que la religión decía que eso era lo que tenía que hacer, pues de alguna manera se convertía en algo retador. O sea, necesito la segunda aprobación que me diga que yo soy súper bueno, más que bueno, súper bueno, aprobado, con el check de haber sido aprobado. Jesús, pues obviamente tiene que haber sentido ante esta falta de sabiduría por parte de este joven, tiene que haber sentido mucha compasión hacia él, hacia el muchacho, pero
como el maestro ya sabemos que no se andaba por las ramas, Jesús era capaz de decirle la verdad a cualquiera, como decimos en Costa Rica, lo rajaba en dos a la primera, no tenía necesidad de andarse con rodeos, dar vueltas, decía lo que tenía que decir en el momento justo, se quedó viéndolo, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sigue. Cuando leemos el Evangelio de San Lucas, el escritor dice que aquel muchacho salió de ahí muy triste, salió de ahí cabizbajo, salió de ahí con todas las ilusiones en el suelo, salió de ahí con su corazón prácticamente roto. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era que él tenía mucho dinero. Yo pienso que ese muchacho, pues, probablemente estaba en una reunión donde había más gente y él quería lucirse delante de los demás, pero al tener esa reacción de parte de Jesús y esa respuesta que él no esperaba, salió de ahí avergonzado, salió frustrado y probablemente lleno de mucho enojo, con mucho coraje. Porque para un ser humano, hermanos, es frustrante el darse cuenta que todo aquello en lo que se creyó durante mucho tiempo, de pronto se puede transformar en algo que a la menor acción se va por el tubo del drenaje, se va por el tubo del servicio. Como nos pasó a la mayoría de nosotros, que creíamos que lo que sabíamos, lo que conocíamos de Dios, que nosotros creíamos que conocíamos algo de Dios cuando no conocíamos nada, y cada vez que estudiamos, leemos la palabra, cada vez que tratamos de profundizar, nos damos cuenta que cada vez pues que no conocemos mucho, que vamos conociendo poco a poco, pero definitivamente no sabíamos nada y tampoco podemos jactarnos de que conocemos mucho. Todas las cosas que se nos habían enseñado, que nosotros pensábamos que eran las correctas, de pronto se pueden ir por el tubo del servicio sanitario, y ahí llegó todo nuestro conocimiento reducido a nada, absolutamente nada. Cuando lo mismo que le pasa a aquel muchacho, cuando escucha que a pesar de tanto esfuerzo, de tanto que él hizo, guardando los mandamientos, no matando, no robando, honrando a sus padres, etcétera, etcétera, al final no pudo lograr el objetivo porque había algo que lo impedía. Y es que el Señor le dice: bueno, claro que sí, por supuesto que has hecho las cosas bien hasta ahora, humanamente hablando. Esto es un paréntesis que hay que entender dentro de esta conversación. Pero, le dice Jesús, te está haciendo falta algo, una cosa muy importante, y es caminar con Dios y olvidarse de que tienes que caminar con el mundo o estar del lado de los que piensan que las obras son suficientes para llegar al cielo. Está muy de la mano estas dos cosas: caminar con el mundo y creer que a través de las obras podemos llegar al cielo. El tema de las obras es muy conocido, es hartamente discutido en el contexto de la palabra. Ya sabemos lo que dice Santiago, ya sabemos lo que dice el apóstol Pablo, pero en los tiempos de Jesús, en esos tiempos había un sentido muy estricto de guardar o no mandamientos de parte de Dios, simplemente porque ellos habían aprendido, les habían enseñado que tenían que cumplir cada una de las cosas de manera religiosa. Y esto lo podemos traer a nuestros tiempos, lo podemos traer a la forma como la iglesia actual se comporta. La iglesia está llena de ritos, está llena de pensamientos, está llena de sometimientos, que incluso los mismos pastores obligan a sus congregaciones a guardar, a cumplir. Y aquí vamos a encontrar, de igual manera como existió en los tiempos de Jesús, hoy la iglesia es una iglesia de obras, es una iglesia llena de rituales, es una iglesia llena de actividades para tratar de llenar el campo a la gente, para tratar de que la gente se sienta de alguna manera cómoda, pensando que lo que está haciendo está bien, que está yendo en la dirección correcta, o simple y sencillamente para tenerlos ahí atrapados y que no se vayan para otro lado,
que no se vayan para otra iglesia, que no se conviertan en ovejas de otro rebaño. Y como dice la palabra de Dios, ovejas convertidas en mercancías. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Todo el cumplimiento de una religión, en el cumplimiento en el nombre de una religión, puede que al final de cuentas vamos a llegar a una serie de obras que son cumplidas, a una serie de ritos que son cumplidos, pero sin amar a Dios de ninguna manera, sin ningún tipo de amor hacia Dios. En una ocasión, cuando le preguntó un intérprete de la ley al Maestro Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús no fue tardo para responderle. Le dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y de pronto usted lo analiza y pareciera ser como un contrasentido que en el pasaje Jesús le diga al joven rico que debe cumplir la ley, y que luego, cuando el muchacho le dice que lo ha practicado todo, decide en forma deliberada cambiarle la versión, porque esto fue lo que sucedió ahí. Jesús le dice: ¿sabe qué dice la ley? Ok. Entonces de pronto le dice: bueno, no, mi amigo, la cosa no es así, todavía te falta algo. Debes vender lo que tienes y darlo a los pobres, repartirlo, no quedarte con nada. Y eso es justo lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que no nos dejemos absolutamente nada. Resulta que para viajar al cielo, lo único que ocupamos es tener una maleta vacía de cosas que nos atan a este mundo, una maleta vacía de ritos que nos atan a este mundo, una maleta vacía de obras que nos atan a este mundo, y llenemos cada día nuestro corazón de la presencia de Dios, que es lo que Dios quiere. Y aunque es cierto, es muy importante también entender, Dios nos puso como administradores. ¿Administradores de qué? Administradores de su creación, administradores de este planeta. Y eso fue porque Él quería que nosotros viviéramos con intensidad cada minuto. Él quería que nosotros viviéramos pensando en que nada nos llevaríamos para el cielo, y entendiendo que el único legado que podemos dejar aquí en la tierra es predicarle la palabra a la gente que necesita conocer a Jesús. Por eso, cuando Jesús da la gran comisión, simple y sencillamente dice que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Él nos deja a nosotros como cometido, es lo que necesitamos llevar a la gente. Y esto es justamente la maleta vacía de cosas terrenales y llenas de cosas del reino de Dios. Es llevar el reino de Dios a esas personas que necesitan conocer a Jesús, que necesitan conocer la palabra. No tenemos que dejar huella, no tenemos que dejar bienes. El carro que hoy conducimos, ponga cuidado a esto es muy importante, el carro que hoy conducimos mañana será conducido por otra persona, si no lo desmantelan, si no lo desarman, si no se echa a perder en una colisión, en un accidente de tránsito. Hoy usted tiene un carro, lo conduce, mañana lo va a conducir cualquier otra persona. La cama donde usted duerme, mañana va a servir para que otra persona duerma en ella. Y así sucederá con todo lo que creemos que nos pertenece. Con todo lo que creemos que nos pertenece. Meta dentro de esa lista todo lo que usted crea que es suyo, todo lo que usted crea que le pertenece. Lo que usted usa hoy, lo que usted tiene hoy, mañana será de otra persona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se va a quedar aquí sobre la tierra. Por ese motivo es que debemos plantearnos cuál será realmente el legado que dejemos al final de nuestra vida. Tenemos para esto el mejor de los ejemplos con respecto a este tema. Y aquí es donde viene justo la reflexión de lo que yo quiero hoy compartir con ustedes. El apóstol Pablo, antes de morir, da un consejo a su discípulo Timoteo. Ese consejo, por supuesto, que trasciende a nosotros en este tiempo. Un consejo que el apóstol Pablo da antes de morir. Se lo da a Timoteo, a quien él considera su hijo espiritual, y le dedica una de las tantas frases geniales, porque las epístolas de Pablo son maravillosas, son geniales. Una de las tantas frases geniales que él nos deja en sus cartas. Y yo diría que frases que además de ser geniales,
también son doctrinales, por supuesto, y que nos pueden ayudar a encauzar, a dirigir nuestro enfoque como hijos de Dios en el entorno cristiano, que es donde nosotros nos movemos. Recordemos que el joven rico quería ganar la vida eterna, que esa era la razón por la cual él había ido, con ese sentimiento de eternidad, con esa chispita de eternidad que estaba ardiendo dentro de él. Y él quería que todo fuera a través del cumplimiento de las obras de la ley. Pero Jesús le dice, no es por obras, hermanito, muchachito, chiquito, jovencito, no es por obras, pero si quieres hacer obras, todavía te falta la más importante de todas, y es aquella con la que serás borrado de la tierra. O sea, no vas a dejar huella como el dinosaurio que se extinguió hace miles de millones de años. No vas a dejar huella como un ser que quiso ser recordado por haber dejado un legado material. No es eso lo que yo quiero, no fue eso lo que yo te mandé. Y cuando le dijo que vendiera todo y lo repartiera, ahí la cosa se le complicó al joven. El apóstol Pablo, por su parte, a través de su discípulo Timoteo, nos dejó dicho lo siguiente. Póngale atención a eso, ojalá que lo busque en su Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando nosotros revisamos, estudiamos esta carta, esta historia, sucede que la carta de Timoteo coincide con los últimos años de la vida del apóstol Pablo y está llena de una profunda sinceridad. Yo traduciría este texto así, como si estuviéramos hablando a una persona a la cual estamos dirigiendo estas palabras el día de hoy. Yo le diría: mira, Timoteo, te recomiendo que cuando llegue la hora en que tengas que partir de este mundo, estés listo para llegar a la presencia de Dios, como un hombre que hizo lo que tenía que hacer y que a raíz de esto va a estar consciente y va a estar muy seguro de que no va a ser rechazado. Y eso que tenía que hacer, lo que tenemos que hacer también nosotros, por supuesto, es hablar y predicar la palabra de Dios sin ningún tipo de doblez, sin ningún tipo de alteración, sin convertirla en mercancía, la palabra ni las personas que nos escuchan. No predicar la palabra por ningún tipo de necesidad económica, por ningún tipo de orgullo personal, pensando que lo que vamos a predicar hoy va a servir para que lo vean 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 1,000,000, lo que sea. Las personas que quieran ver, que quieran escuchar esa predicación, sin pensar en que eso nos hará ni millonarios, ni nos hará famosos, simple y sencillamente que lo que estamos haciendo es extendiendo el reino de Dios para que las personas lo conozcan. Predicar con un único objetivo, que es sacar almas de las tinieblas y traerlas a los pies de Cristo. Así que si queremos tener o seguir pensando en que ese sentimiento de eternidad nos va a perseguir hasta nuestro lecho de muerte, tenemos que entender que hay un consejo que Pablo nos deja justo antes de morir, que también lo podemos aplicar para antes de morir cada uno de nosotros, y es que debemos procurar presentarnos delante de Dios, como dice el apóstol Pablo, con diligencia, aprobados, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Usemos la palabra de verdad, usemos la palabra, prediquémosla a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo, y no nos cansemos de repetirle a la gente: iglesia, son los últimos tiempos, iglesia, Cristo viene pronto. Yo quiero desearte que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde y te encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo y entendiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Son los últimos tiempos, iglesia, a trabajar duro, a esforzarnos, a luchar y a preocuparnos por estar cada día en la presencia del Señor. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima entrega.